Buenos días para usted y también para las personas que ya están conectadas con Primera Página Radio a través del canal Claro 458, donde también nos pueden ver y nos pueden escuchar desde cualquier lugar a través de javerianastereo.com y en las diferentes plataformas vía streaming. A las 6:13 les contamos que los inversores siguen descontando cada vez más un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en este mes. La próxima semana, para ser más, citando datos económicos de Estados Unidos que se van conociendo día tras día y que en esta ocasión han resultado más débiles, así como la disminución de las presiones inflacionarias. Los principales promedios cayeron este lunes con la confianza un poco ensombrecida por las cifras del Instituto de Gestión de Suministros, que muestran que la actividad del sector manufacturero se contrajo por noveno mes consecutivo durante el noviembre, lo que sugiere la continua presión de los aranceles generalizados. Una posible flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, recordemos, refuerza el apetito por el riesgo en toda la región y los operadores esperan que además el dólar, aún más débil, impulse tanto las acciones como las materias primas, los commodities. Sin embargo, prosigue la incertidumbre sobre el momento exacto y la magnitud real de la futura flexibilización de la política monetaria, que además continúa aportando a la volatilidad de los mercados, especialmente de las criptomonedas, como nos estaba contando Marixa. Al día de hoy existe ya una probabilidad del 85% de una reducción de un cuarto punto al final de la reunión de la Fed, que inicia este 9 y que culmina el 10 de diciembre. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos, que tienden a fluctuar en sentido inverso a sus precios, subieron tras los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien afirmó que las condiciones económicas propician un posible aumento del coste de los préstamos en el país asiático. Los bonos gubernamentales japoneses y europeos también empezaron a tambalear durante la última jornada. Los inversores están atentos entonces a los acontecimientos en Washington, donde se espera que el presidente Donald Trump decida quién va a suceder al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ese es un tema que va a ser en el primer semestre del próximo año, pero que desde ya, así como se empieza a hablar desde semanas anteriores de las posibilidades que baraja la Reserva Federal para tomar decisiones por las tasas de interés, también se dan especulaciones y movidas sobre lo que pueda pasar en los próximos meses con la persona que asuma la presidencia del principal banco central en el mundo. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Vamos con un mensaje y ya regresamos con más noticias para conocer los mercados con nuestros analistas aquí en Primera Página Radio. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 6:15. Vamos a conocer lo que pasa con los mercados, el de Asia, estas preocupaciones que está generando lo que ha dicho el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, frente a si va o no a bajar las tasas de interés. También vamos a conocer cómo se está comportando Europa, que reacciona entonces a esta especulación que día a día crece sobre la posible decisión que pueda tomar el Banco Central de los Estados Unidos. Y por supuesto, analizaremos a fondo con nuestro analista invitado Andrés Moreno lo que ha estado ocurriendo con Latinoamérica. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Empecemos entonces en Asia, donde la bolsa de Tokio está de nuevo afectada por estas señales del Banco de Japón de subir posiblemente las tasas de interés. La política monetaria de Japón vuelve a estar en primer plano para las autoridades, que han expresado una preocupación por la depreciación del yen, pero además por las posibles presiones inflacionarias que aumentan la expectativa de una subida de tipo de interés a corto plazo por parte del Banco de Japón. Los inversores reaccionaron con cautela, ya que el aumento de los tipos de interés
puede afectar sin duda la renta variable y también limitar el impacto de la flexibilización monetaria a nivel global, un tema que justamente analizábamos ayer aquí con uno de nuestros invitados. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos de la bolsa en Tokio, apenas sumó este martes un leve 0,2% bajo esa presión de perspectivas de subidas del Banco de Japón, que ayer llevó a este selectivo a desplomarse casi un 1,89% ante esta situación que ya se empieza a tornar por la decisión que el Banco de Japón tendría que tomar el 18 y 19 de diciembre, si no estoy mal. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicó que una posible subida de tipos en diciembre, afirmando que pues se ajusta ligeramente la flexibilización y se mantienen las condiciones monetarias flexibles, y por eso el banco está sopesando cuidadosamente los pro y los contra de esta medida. Sus comentarios restrictivos impulsaron el yen al alza, lo que ha golpeado el mercado bursátil japonés con una fuerte presencia exportadora. El gigante automovilístico Toyota, que es la empresa de mayor capitalización local, tuvo una baja en las últimas horas del 1,2%, mientras que el grupo SoftBank, otro de los pesos pesados del mercado en Japón, se desplomó un 5,23% en las últimas horas. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai se dio un 0,42% y por su parte el Parque Shenzhen tuvo una baja del 0,68% en este segundo día del mes de diciembre. El Hang-Seng, índice de referencia de la bolsa en Hong Kong, cierra con una ganancia del 0,24%, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental y que cotiza en el parque hongkonés, estamos hablando del Hang-Seng China Enterprises, subió con una tendencia contraria a la del resto del mercado, un 0,11%. Y de un rompimiento y rompiendo una racha de 3 sesiones a la baja, el Kospi, principal índice de la bolsa de Seúl, logró un alza en esta jornada que asciende al 1,9%, especialmente después de que Estados Unidos confirmara que el arancel general sobre las importaciones procedentes de Corea del Sur, incluyendo automóviles, se va a reducir un 15% con efecto retroactivo desde el 1 de noviembre. El índice de valores Kosdaq, que agrupa empresas tecnológicas y de mediana capitalización, está logrando en esa jornada un crecimiento del 0,65%. Finalmente, por otro lado, revisando el S&P de Australia, subió 0,1%, mientras que el índice Straits Times de Singapur logró un avance muy mínimo también del 0,2%. Y es así como está comportándose durante esta jornada el mercado bursátil en Asia. Por eso saludamos a esta hora a Andrés Moreno, analista bursátil, trader de acciones aquí en Colombia, para dar una pista de lo que pueda estar pasando en este inicio del mes de diciembre, ya cerrando este 2025, que ha sido un año muy volátil, un año de muchas, digamos, sorpresas, de movidas en temas geopolíticos que están influyendo o que han influido a lo largo del mercado, a lo largo del año en el mercado, y ahora a este cierre la enorme preocupación que hay por si se suben las tasas de interés en Japón, y esto está golpeando incluso hoy todavía el mercado en general en Asia, Andrés. Así es, Kiara. Buenos días a todo el equipo de Primera Página de Javeriana Estéreo, a todos los analistas invitados, Camilo, y a todos los oyentes que madrugan en diciembre a empezar este mes con toda, pues. Claro, bolsas de Asia, afortunadamente recuperándose. Recuerden que venimos de unos máximos históricos en Nikkei, en Corea, y pues puede que se pegue de nuevo a esos máximos, pero hay bastantes flujos de compra, es decir, de venta, perdón, es decir, es posible que vuelva tanto Nikkei como Kospi a esos máximos, pero por lo pronto yo no veo que vayan a seguir de largo o que vayan a seguir derecho. Hay bastantes ventas precisamente desde noviembre a propósito de cambios en política monetaria. Recuerden que los países, cuando suben tasas de interés, vuelven mucho más atractiva la renta fija, y eso hace que se estimule la inversión en acciones.
Eso está pasando en Asia, pero eso todavía no pasa en Estados Unidos o en América. Si bien la inflación puede ser un problema si no se controla, estamos todavía pensando que Estados Unidos va a bajar tasas de interés la próxima semana y que pues por lo menos Colombia y otros países las van a dejar quietas. Ya el mundo en el año 2025 creo que la mayoría habrá ya dejado de bajar tasas. Lo que quedará para el 2026 es muy poco. De pronto algunos países puntuales como Colombia sí logra mantener el ciclo de la inflación hacia abajo, pero muchos países ya hace rato tasas quietas e inclusive mirando si posiblemente la suben, pero una cosa es el ciclo económico de tasas de interés en Asia, en Japón, que venían desde otro contexto completamente diferente a lo que está pasando en América. Entonces, bolsas al alza. Evidentemente, los datos económicos que estén saliendo en Estados Unidos y lo que pase la próxima semana con la Fed es lo que lleva la razón de todo. No creo que hayan caídas más en los mercados. También se van a acercar a sus máximos históricos las bolsas en Estados Unidos. Sería una sorpresa negativa que no bajaran tasas de interés, por lo menos 0,25. Eso lo estaremos viendo, que esta semana hay bastantes noticias de empleo, de producción, y pues posiblemente queda ese manejo. Entonces, esperemos que el rally de fin de año en los mercados se mantenga. Ha sido un año espectacular para la renta variable a nivel mundial, en especial Latinoamérica, que ya hablaremos de eso, pero Asia también se pega a esa fiesta. Sin embargo, cuidado que los nuevos inversionistas al entrar a ciertos mercados están comprando en máximos históricos y puede haber un potencial de correcciones. 6:23 minutos. Pasemos a Europa rápidamente, donde los mercados bursátiles están ganando mientras las apuestas sobre recortes de la Reserva Federal cobran fuerza. Se espera hoy que los datos preliminares de inflación para la eurozona muestren una inflación anual ligeramente por encima del objetivo a medio plazo del Banco de Europa, el Banco Central Europeo, aunque es probable que esto cambie un poco mucho la perspectiva de los tipos de interés, porque los mercados que están pues operando esperan que el Banco Central mantenga sin cambios las tasas por lo menos hasta el 2026. En una jornada entonces en la que se va a conocer la estimación preliminar de la inflación de la eurozona a corte de noviembre, las bolsas europeas están avanzando en números verdes. El euro sube y se cambia a $1,16. La bolsa de Milán logra un avance del 0,45%. La de Frankfurt un 0,56%. La bolsa de París un 0,28%. Y la bolsa de Londres está al alza un 0,09%. Luego, revisando la bolsa de España, hay amplias ganancias que ascienden al 0,82% y esto supera el nivel de los 16.500 puntos y se aproxima de nuevo a los máximos históricos registrados por lo menos a mediado del mes de noviembre. 6:25 minutos. Pasemos ahora a conocer lo que pasa en nuestra región. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Los inversionistas arrancaron el último mes del año moderando su apetito por activos de riesgo, lo que ha llevado a negociaciones en Wall Street a experimentar una toma de utilidades mientras están a la espera de nuevos catalizadores económicos. El promedio industrial del Dow Jones registró una baja del 0,90% al cierre de este lunes 1 de diciembre, seguido por el Standard & Poor's 500 que cayó un 0,53%. El tecnológico Nasdaq cedió un 0,38%. Eso por el lado de Wall Street. Ahora, revisando directamente el impacto de la última jornada ayer en Latinoamérica, vemos que el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una ganancia del 1,12%. El Ibovespa de Sao Paulo retrocedió un 0,29%. A la baja también el Standard & Poor's de la Bolsa Mexicana y el MSCI Colcap de la Bolsa de Valores en Colombia, con una tendencia contraria, logró un aumento en este inicio de diciembre, subiendo un 0,39%. El IPSA, el Standard & Poor's IPSA, que es el principal indicador en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, aumentó un 0,15%. Y el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores en Lima, estamos hablando del MSCI NUAM de Perú, avanzó un 0,09%. 6:27 minutos. Don Héctor Mario, muy buenos días, ¿cómo me le va?
Doña Kiara, mucho gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, listo. Ahí nos toca seguir reconociendo quién es que está de líder. ¿El Junior? Junior, tu papá. El Junior. Y tenemos la Navidad completa, don Andrés. Sí, señores, la lechona estuvo muy buena y el Deportes Tolima hizo lo suyo, Se aplastando a comió los la chicos. lechona completica, ¿no? El Tolima. Exactamente. Exactamente, bueno, y nos queda hoy finalísima de la B, ¿no? Ahora vamos a saber quién sube. Cúcuta y Real Cundinamarca. Bueno, ahí tenemos también equipo, Andrés, porque es el equipo del departamento. Claro, no, hay que Real apoyar al Cundinamarca. Cundinamarca. Claro, Ah, hay que apoyar la región, a Cundinamarca. Cúcuta ya exacta, estuvo y Cundinamarca sería algo nuevo, pues, mejor dicho. exactamente. Bueno, entonces ahí tenemos, ya estamos, bueno, yo ya descansé, bueno, y con el Barcelona la cosa completa. Bueno. Ya creo que ahí he tenido algunos problemitas de luz, pero creo que se están mejorando por la jornada. Bueno, les vamos Eso a está hablar bien. mucho de la vivienda, cómo se redondeó la transacción con el Scotiabank Colpatria, desaparece el Scotiabank Colpatria del panorama nacional, nace DaviBank y se consolidaron varios negocios en torno a la vivienda, al holding da vivienda, al holding intermedio que va a controlar los bancos de vivienda en la región y los cambios que hay entre da vivienda y el Scotiabank que pasa a controlar el 20% del grupo de vivienda y bueno, hay unas historias larguísimas porque los intríngulis de toda la negociación fueron bien complicados, aunque ya todo está el otro día. Hicieron una maratón el fin de semana, se cambiaron los nombres de las sedes, los cajeros automáticos ya recibieron los clientes múltiples mensajes sobre lo que está sucediendo, permanecen las tarjetas, cambios en nombres de sedes, pero se multiplican las oficinas y los cajeros de Davivienda gracias al nuevo DaviBank con el Scotiabank que, bueno, su presidente se va para República Dominicana, como advertimos hace cerca de un mes, pero permanece en la junta directiva y controlando los negocios y la representación de los negocios del Banco Canadiense en Colombia. Eso es lo que hay. Canacol sigue suspendida en la Bolsa de Valores de Colombia y se va del enlistado de la Bolsa de Toronto. Eso quiere decir, eso me imagino yo que se convierte en una empresa privada, va a vender activos. Por ahí me dieron un datico muy bueno de cuando le trataron de embutir, ¿no? Por ahí en un acuerdo entre unos comisionistas, el negocio a Ecopetrol y la presentación de los estados financieros que hizo y que mostramos muy bien aquí en radiografía ante la protección de bancarrota demostró que Ecopetrol se hubiera pegado un golpe, ¿no? Lindo hubiera quedado como con los 40 y pico millones de dólares que le regalaron al señor Vélez desde Ecopetrol con las famosas eléctricas. Bueno, tenemos, qué más tenemos? Fuera de, ya hicimos cabalgata, ya hacemos resumen de noticias. Salió una noticia de ISA esta mañana en Brasil. Vamos a ampliarles todas esas noticias que ahora que nos faltan referencias, ¿no? Vicky, ya íbamos en bolsas latinoamericanas. Sí, si quiere le doy chance acá a nuestros analistas Camilo y también Camilo y Andrés para poder hacer el análisis de Ah, Latinoamérica. venga, empezamos a las 6:31 a sembrar cizaña. Mire.
Yo lo vengo diciendo desde hace rato y me dicen que no, que eso qué, y Camilo que es bien girado a la dere. Bueno, pues me dicen que no. ¿Vieron los resultados de las encuestas? ¿Vio, don Andrés? Que no vaya a haber sorpresas, ¿no? Que no vaya a haber sorpresas. Eso le están haciendo mucha apuesta a eh, que no, que eso se unen los votos y que no lo que de esto es más dividido que quién sabe qué. O sea, está peor que antes del comienzo el asunto. Mire, ya sacaron hasta del ramillete a Miguel Uribe Londoño. Bueno, es que se demoraron en lo que era eso, o sea, volvimos a las herencias, ¿no? Esta era una herencia al revés, ¿no? De padre a hijo y era de hijo a padre como había sucedido con el presidente César Gaviria. Y ahora sucedía al revés y ya sacaron del llavero a Miguel Uribe Londoño, que además... Le faltaba sonar mucho con una cosa por allá de un escándalo financiero que tuvo en los años 80, muy sonado con una fiduciaria, no sé si ustedes, Camilo y Andrés, que son medio viejitos, eh, eh, ¿oyeron mencionar algún día la fiduciaria Escala? No, señor. Ah, bueno. Pues ahí estaba el señor Miguel Uribe Londoño. Hubo intervención de la fiduciaria, hubo sanciones, muchas cosas que estaban por salir sobre ese asunto, pero bueno, ya eso es, aparentemente hay que enterrarlo porque nos salvamos de esa, pero bueno, todavía faltan muchas, imagínense, de las Priella como jefe de la libertad de prensa en Colombia. Imagínense, defendiendo, imagínense cómo sería esto. ¿Cómo será esto si siguen alimentando ese monstruo? Bueno, Bueno, eh, doctor Mario, ¿nos va a dejar comentar el tema o nos quedamos ahí? no, la idea era sembrarle vea, así de que Ya le despertó ahí, le sí, pica ya la le lengua para hablar a desperté Camilo. El gusanito está ahí dando vueltas. el ánimo contestatario, don Camilo. Hágale a ver, porque a eso vinimos. Muchas gracias, Héctor Mario. Muy buenos días, Héctor Mario, Andrés, Kiara, todos los oyentes. Pues, Héctor Mario, yo creo que esas encuestas hay que saberlas leer porque digamos que históricamente el que va de puntero 6 meses antes de las elecciones en el último minuto termina fundido. Y repito, esa ha sido la historia en los últimos probablemente 3 o 4 periodos. Y en este caso yo no creo que vaya a ser la excepción. Lo que pasa es que, como digo yo, hay que mirar dos cosas. Primero, la encuesta es muy interesante en la medida en que dejan claro que Colombia no es un país de extremos. De hecho, la gran mayoría de los electores se consideran de centro y el extremo, digamos, de izquierda sigue siendo muy constante y entre ese 30 y pico por ciento se mantiene desde hace ya meses y lo más probable es que ese sí sea un valor estable que llegue muy firme a las elecciones en primera vuelta, apoyando al candidato Iván Cepeda. Pero por el otro lado, cuando usted empieza a mirar el derrotero que ha seguido el amigo de la Espriella, usted ve que se está desinflando. Lo que pasa es que, Héctor María, es donde viene la preocupación, en la medida en que este candidato ha venido permeando mucho más las redes, haciendo proselitismo, uno ve cómo el centro empieza a polarizarse hacia la izquierda. Es decir, el efecto que está produciendo Abelardo de la Espriella no es un efecto que esté favoreciendo al centro o al centro derecha, sino que al contrario está desplazando, repito, la opinión hacia la derecha. Bueno, Porque qué pena, pero es que es es ultraderecha, a la izquierda, no es perdón. centro derecha. Bueno, es que yo lo voy a decir muy sincero, doctor Mario, es que esas calificaciones de ultra hoy en día son tan particulares, porque es que Ah, usted mira cuál es la ideología política de la Espriella, y le soy sincero, yo todavía no sé cuál es la ideología política de él. Yo sé que él sale a vociferar cosas en contra de Petro y en contra de la inseguridad y todo el cuento, pero pues hoy yo no le conozco un plan económico, no le conozco un plan político como para que uno diga, no, es que es absolutamente libertario. No lo veo, o sea, digamos que él no tiene, digamos, una connotación que uno pueda identificar con alguna ideología distinta, repito, a un profundo antipetrismo. Pero mire la cosa que es
en últimas lo que está denotando el comportamiento ciudadano, y es que la gente está cansada de lo mismo, de la pelotera entre los candidatos. Mire que Vicky Dávila empezó con el mismo discurso y mire ya dónde va Vicky. Y yo creo que la gran sabiduría que ha tenido la izquierda en este momento ha sido quedarse callada. Digo sabiduría en el sentido de que salen a abrir la boca y van a tener que defender al actual gobierno y no, obviamente no tienen cómo hacerlo, pero tampoco están enredándose en esas peloteras que al final de cuentas cuando se transan terminan es dándole apoyo al lado opuesto. Y eso es precisamente lo que está haciendo el señor Abelardo de la Espriella, que entre otras cosas fue el que le anunció al presidente Uribe que Miguel Uribe salía del ruedo. Parece que no hay ninguna manifestación expresa de Miguel Uribe de que se iba, sino que fue de la Espriella que le dijo a Uribe, y Uribe dijo, bueno, pues es que como él quería hablar conmigo, para decirme algo importante, debe ser que iba a renunciar, entonces saquémoslo del llavero, y así fue como lo sacaron. Y ahí hay una movida que está bastante preocupante, precisamente porque usted sabe que el Centro Democrático todavía no tiene candidato, está viendo a ver cómo eligen a su candidato, y están dando vueltas ahí cuando a los que uno podría llamar de centro siguen siendo como 40, y ese problema sí sigue manteniéndose, esa división ha sido muy profunda, y ahí es donde están los votos. Entonces, Héctor Mario, hay que leer esto con mucha inteligencia, entendiendo el contexto, entendiendo la misma encuesta, y como le digo, yo creo que esto es más que nada una llamada de atención para que la derecha y para que el centro empiecen a darse cuenta de que exacerbar esos extremos políticos de izquierda y de derecha lo que hace es que polariza más la cosa y dispara normalmente al lado opuesto, de manera que lo mejor que le podría pasar en este momento al país es que alguien pudiera coger un poco más de fuerza dentro del centro derecha y fuera quitándole protagonismo a Elia Espriella, que con el tiempo y mientras más siga abriendo la boca y mostrándose como es, más va a polarizar el tema del centro hacia el otro lado, y él mismo va a hacerse el harakiri, porque estoy seguro de que el presidente Uribe y los otros candidatos del centro derecha no van a permitir que eso pase, de modo que esto está por empezar, pero yo le puedo apostar lo que quiera que ese candidato amigo de la Espriella no va a llegarle con mucha gasolina al final de la carrera. Ojalá, pero bueno, ahí Camilo me tiró varias sartas, me dijo que yo era un analfabeta porque no sabía leer encuestas. Segundo, me dijo que me faltaba inteligencia para leer las encuestas, entonces me dijo bruto, pero bueno, eso se le abona para el próximo desayuno, ¿no? Bueno, se le abona. Bueno. Y en este momento nadie ha mencionado Cepeda. Y es que el comandante sigue ahí, y mires, gústeles o no les guste, yo sigo sosteniendo que hay, usted viera ayer lo de las calles, ustedes que no les toca vivirlo. A mí me toca vivir muy de cerca, a media cuadra, la Universidad Nacional. La 26 repleta de muchachos que no eran exactamente de la Nacional, como suele ocurrir, llegando de colegios distritales y demás a, a hacer daño, porque eso es lo único que hacen ahí, con la famosa pelea sobre el rector de la Nacional y demás, y uno ve todavía estos movimientos vivos, eh, tomando piedras de las calles, con el SMAT detrás y cosas como esas. Entonces uno ve otra vez como este fervor, esta efervescencia de volver a mover ese asunto. Ojo con eso. Yo canté muy a tiempo lo del Cauca, ya no podemos bajar de Cali para abajo. Canté todo lo que venía sucediendo, y ahora les canto eso. No se confíen con el resultado electoral. Ahora dicen que es que las encuestas no sirven para nada cuando las siguen al dedillo, ¿no? O sea, si algo leyeron de las encuestas de la encuesta de ayer, fue eso. Ahí les cantaron cómo va el asunto. Entonces, eso es una medición. Obviamente que la conclusión sabia es que la encuesta principal es la del día de las elecciones. Eso sí es lo único. Pero yo nunca he visto unos descaches tan grandes ni son tan acertadas ni son tan lejanas las encuestas, pero bueno, ahí sigo dejando el asunto, No los sé, votos de la me permite. izquierda, que según Camilo no existe.
ni la centroderecha ni la derecha. Sí, señora, que hay ultra, es que usted viera lo de ayer, y solamente con analizar al señor Cepeda, esa es la ultraizquierda, o sea, eso no es cuál izquierda ni izquierda, lo que vivíamos nosotros hace 40, 50 años, que era una cosita leve, y esto es radical, esto es una guerra. Lo que se está viviendo entre el señor Cepeda y Álvaro Uribe, una guerra entre la ultraizquierda y la ultraderecha. Y el que se atreva a decir que Álvaro Uribe no es ultraderecha, también está equivocado. Entonces, Una no vengamos. interpelación, señor director. Sí, pero nos encantan las medias tintas, ¿no, Camilito? Pues Bueno, es que hágale, a ver, hágale, ahí, don Camilo. ahí es donde viene el tema, Héctor Mario, y es que usted lo que va a ver de aquí a marzo va a ser o sea, va a exacerbarse el tema porque todo el mundo va a tratar de tomar posiciones que al electorado, pues básicamente le están manipulando el miedo y la falta de satisfacción frente a lo que está pasando en Colombia, frente al tema de seguridad, al tema económico, etcétera, etcétera. Pero no, esa izquierda, le insisto, es ese 30% que se mantiene en todas las encuestas, eso es claramente una izquierda que sigue siendo movida por el símbolo del petrismo. Y el símbolo del petrismo que, le insisto, se lo tomó y nadie se lo ha quitado, es el tema de la riqueza, el tema de la igualdad de género, el tema del medio ambiente, etcétera, etcétera. Eso no se lo han quitado a ellos y ahí es donde viene la falta de inteligencia de los demás candidatos, que usted en vez de estar pensando en, oiga, voy a salir a echarle plomo a estos, que a tiro, como decía alguno, estar pensando, oiga, es que en el Guainí hay gente que está todavía sin agua y sin luz porque los indígenas del Guayú siguen sufriendo el problema de agua. Ahí no vio usted que haya nadie con un discurso social y yo creo que esa es la gran falencia que tiene en este momento el discurso electoral, pero a lo que voy yo, Héctor Mario, es a que todo esto que estamos viendo se va a poner peor. O sea, usted se va a acordar de que cada vez vamos a tener más manifestaciones, va a haber más marchas, porque pues Petro sigue siendo el dueño de las calles, pero eso puede ser también contraproducente para la izquierda, porque como le digo, la gran mayoría del país, ese centro gigantesco, está aburrido de esa polarización y lo único a lo que la gente en este momento le está apuntando es a un país que vuelva a funcionar, porque en este momento si usted puede catalogar este resultado de gobierno es no hay Estado, el Estado está ausente, no hay seguridad, no hay salud, no hay inversión en servicios públicos, la empresa privada todavía sigue mirando a ver para dónde coge y eso es precisamente lo que tenemos que atajar, es un tema de confianza y lo que genera Abelardo más que confianza es resignación y lo que genera Cepeda más que confianza otra cosa es un poquito el dele al mismo chiqui del petrismo alrededor de todos estos temas que le repito, nadie se los está quitando. Bueno, listo. Entonces ahora sí cambiemos de tema porque estos temitas se vuelven aburridores para el oyente desde el punto de vista de no alargarlos, pero bueno, vamos a tratar de bajarle un poco sin desconocer la realidad. Mire, yo lo que creo aquí es que se está desconociendo. Uno no oye salidas, propuestas. Aquí lo que hay es contestatarismo, diría yo, si esa palabra existe. El asunto está muy complicado, no veo, bueno, ahora salimos con jingles. ¿Vieron a doña, ¿quién? Vicky? ¿Le gustó el jingle, Andrés? ¿Usted que es viquista? No, No. desde chiquito. No, la verdad, pues en mi posición no veo ese tipo de videos porque me parece que todos hacen el ridículo, igual que Clara López, Claudia López y todos esos cuando hacen esas bobadas. No tiene sentido cuando van y comen sopa con Doña Magnolia, cuando van y se meten a Transmilenio, eso es izquierda, centro, derecha, Robledo, todos hacen exactamente lo mismo. Imagínese, hasta Vergonzoso. está reviviendo Robledo. Imagine cómo estaremos de mal. Esto está terrible. Bueno, que los muertos vivientes. Bueno, 6:45. ¿Qué hará? Don Héctor, vamos con un mensajito bien importante y ya regresamos con más noticias aquí Hagámosle. y nuestros analistas. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas.
6:46. Don Héctor, ¿le parece si vamos entonces con referencias? Claro, hagámosle. De una. En Primera Página Radio, las claves de la jornada. El Eurostat va a publicar la estimación preliminar de la inflación en la eurozona a corte del mes de noviembre y también se van a conocer los datos de desempleo de octubre en Europa. Esos datos ahí están muy pendientes en Europa. El dato previo del IPC había sido del 2,1%, un descenso inesperado podría presionar al Banco Central Europeo para considerar recortes de tipos, mientras que una sobretasa al alza podría complicar el entorno para las empresas y para los consumidores. Eso por el lado de Europa. En Estados Unidos, la intervención de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, será el evento más vigilado del día. Sus palabras sobre política monetaria y perspectivas económicas pueden mover los mercados de inmediato y el mercado sobre todo espera pistas del calendario de posibles recortes de tipos ante la presión inflacionaria y también por la resiliencia del mercado laboral. El informe de JOLTS de empleos de Estados Unidos, el dato anterior, recordemos, fue de 7,22 millones y se está entonces a la espera también de que se conozca esta información en temas de empleo en Estados Unidos. Bueno, gracias, oiga, doña Kiara. Y por allá levantó la mano. ¿Qué está diciendo doña Kiara? No, tranquila, acá internamente mensajes a producción. Bueno, es que yo miro por aquí internamente. Vi al Sí. señor de los tintos por ahí dando vueltas. Uno para esta mesa. Ahí se lo mando para que se lo tome al lado de ese tótem que tiene al lado. Gracias, exactamente. Bueno, Sí, un tótem bien particular. Sí. ese es Premio Nacional de Artesanías, ¿no? Ese, ahí donde lo ven, es de un maestro Jacanamejoy. Mire, aquí hay varios. Jacana. Ese es Jacanamejoy. Sí, Esto es está. de Sibundoy y Putumayo. Eso es Claro, Premio eso sí me Nacional de complicó. Artesanías y las otras son máscaras rituales muy importantes de la cultura del Putumayo. Entonces, por allá ha estado, cuando se podía llegar, ¿no? Ahora ya no. Bueno, listo. Bueno, otro cuento. Venga, Andrés, hagámosle. Yo no sé si Edgar Layton no lo he visto por ahí, todavía no está conectado. No, señor. Ya Y eso le que, y confirmamos eso cuando que ya tiene esté. un menú para 20, ¿no? Porque lo vi desde bien temprano. Bueno, de hecho, estuvimos en todo el lanzamiento de la nueva historia de Scotiabank y de Da Vivienda, especialmente Da Vivienda, los cambios. Venga, Andrés, particularmente uno que ha visto, pues obviamente el desarrollo tan grande de el Grupo Bancolombia, la conformación reciente del holding Cybes o Cibes, como quieran decirlo. Uy, Leighton, vea, ahí corrió, ahí debe estarse bien, ahí ahora se cuadra el pelito, lo que le queda. Y bueno, venga, Andrés, hablemos un poquito de eso. Entonces uno ve esto, la vivienda ha sido un poco más alejado del gran circo bursátil, digamos, entre comillas, no despectivamente, pero excepto sonó por allá cuando en la negociación del grupo empresarial antioqueño eh, exigió que le devolvieran 1.000 millones de la inversión en Sura Investment y demás, y luego cuadró cuentas, hizo este acuerdo que empezó en diciembre del 2023 y ayer se cristalizó el fin de semana cambios de sedes, de cajeros, de nombres, de todo y se cristalizó ya la salida del Scotiabank exactamente, pues van a decir que no es una salida porque se queda en Da Vivienda, pero la vivienda se convierte en un activo interesante para bolsa, diría yo, ¿no? No sé ustedes los expertos qué estiman. Héctor, claro que sí. Digamos que estamos en una reorganización financiera que no veíamos casi hace unos 20 años. No sé si usted recuerda ese año 2005, 2006, 2004, cuando Banco Bogotá entonces escogió al Banco Unión Colombiano, cuando el Banco Aliado lo cogió el Banco Occidente, cuando pasó lo del Gran Ahorrar, cuando el tema de Bancafé,
cuando Corfinsura y Conavi entonces se unieron con Bancolombia, y eso hace parte del ciclo económico. Eh, Ahora, pues claro, vimos el grupo Sivest, tomaron eso del CIF, que era el banco que se negocia como ADR en Estados Unidos, Colombian Industrial Bank, el Banco Industrial Colombiano, que pues también dio origen a Bancolombia, y le pusieron Sivest por temas de best, como el mejor, y me parece un muy buen nombre, y eso, digamos, ha simplificado la organización y el mapa, digamos, de lo que es el grupo, que ya no es tan Bancolombia, porque ya no es tan regional, es más, o tan local, es más bien regional, y pues quitarle ese tema de ponerle el nombre de Colombia. Ahora, casi que pegado al papel se pegó la vivienda, también simplificando ese grupo, aprovechando el tema de Scotia. Y sí, ahora tenemos al Grupo Bolívar como acción en la bolsa que ha estado subiendo. Tenemos las acciones preferenciales de la vivienda que teníamos de la emisión 2010 y 2011. Y ahora pues las acciones de la Vivienda Group que también son preferenciales y se negocian en la bolsa. Y pues suma otro emisor más. Obviamente le harían falta seguramente emisiones, inscribirse en Estados Unidos. Recuerden que solo está en Estados Unidos la acción de Bancolombia, Ecopetrol y Grupo Aval. Y hablando de Grupo Aval, también, por ejemplo, recuerde hace unos 18 años la fusión, o no, hace unos 15 años la fusión de las comisionistas de bolsa, se unieron Valores de Occidente, Valores Bogotá, Valores del Popular, Casa de Bolsa, ahora se están uniendo todas las fiduciarias, Fiduciaria Aval, Fiduciaria Bogotá, de Occidente, Fiduciaria Popular, a hacer la fiduciaria más grande del país y quién sabe qué pase con los bancos también. Es decir, yo veo que en todo lado sector financiero se está acomodando, obviamente la llegada de los neobancos también ha hecho que tengan que portarse un poco mejor y mi respeto a DaviBank, a la vivienda, porque inmediatamente ya los mensajes de texto al otro día decía DaviBank, yo tengo Scotia, entonces el app se actualizó, ya los correos todo llega con, mejor dicho, borraron Scotia, el tema de tecnología, de marketing, de imagen, bien rápido lo hicieron. De transformación de la marca. Sí, fue bastante rápida, obviamente pues fue algo sencillo porque era la vivienda, que en el futuro se van a fusionar, pues ojalá, eso va paso a paso. Pero sí, sector financiero, por eso ha sido este año el que más sube. O sea, Bancolombia, Aval, Da Vivienda, falta Bogotá, falta que suba de pronto quizás un poco más Grupo Bolívar. Por el sector financiero y por el ciclo económico, lo que están haciendo, debería tener todavía más espacio de subida en el mercado de capitales. Sí, buena historia. Pues aprovechemos a Edgar Leyton, venga, lo hacemos correr. Eso, Edgar Leyton estuvo desde muy temprano en la mañana del lunes con los anuncios, cambios ejecutivos, cambios de marca. De hecho, empezó un poquito tarde el anuncio y la rueda de prensa porque todavía estaban cerrando detallitos, ¿no? Estaban los tres máximos ejecutivos, el presidente de la vivienda, el presidente del Scotiabank, o del Scotia, sí, del Scotiabank Patria, y el nuevo presidente del DaviBank. Estaban reunidos sellando asuntos, hubo capitalización de última hora con todos los activos que se involucraron y tenemos, yo creo que un apetitoso menú informativo. Don Edgar Leyton, cuéntenos la historia que lo cogí en la mitad del desayuno, pero bueno, ahí está el asunto. Edgar, de ahí se atoró, mire, ahí está. Bueno, oiga, don Edgar, entonces cuéntenos la historia porque es una historia bien larguita. Hubo muchos detalles, muchos anuncios durante la jornada, ¿o me equivoco? Héctor, efectivamente, pues muy a las 9 de la mañana, 9:30, estaba convocada la oficialización, rueda de prensa de oficialización de lo que iba a pasar con Scotia Bancolpatria. El evento empezó sobre las 10 pasadas de la mañana y pues, empieza el evento. Logramos establecer apenas con la llegada del presidente de la vivienda y alguien que lo acompañaba, pues se nos hizo como extraño. Entonces, pues preguntamos, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Quién es? Ah, no, yo soy Jorge Rojas, ta. Y bueno, soy Jorge Rojas. Ah, bueno, usted va a ser el presidente del nuevo Colpatri. Ah, sí, sí, señor, así es. Ta.
Entonces, pues efectivamente ahí el primer anuncio que dio a conocer primera página mucho antes de que saliera relevante, mucho antes de que empezara la rueda de prensa, es que Jorge Rojas Dumit es el CEO de DaviBank, antes Scotiabank Colpatria. ¿Quién es Jorge Rojas Dumit? Viene de ser vicepresidente ejecutivo comercial de Davivienda. Además, se conoció la imagen de Colpatria, perdón, de DaviBank, que quedó muy parecida, solo le agregan como la palabra bank a sus cajeros, y hay un tema que generó un poquito de ruido durante la jornada, Héctor, y es que se estaba sugiriendo en alguien de la opinión pública, sugiriendo que se iban a integrar los dos bancos. Entonces, pues también fue necesario explicar que son dos bancos diferentes. Es decir, Davivienda Group va a ser dueño, va a ser la mamá de Davivienda Banco normalito y de DaviBank. Son dos bancos diferentes. Así las cosas, Davivienda Group queda con dos bancos en Colombia. El natural Davivienda y el que nació después de Scotiabank, que va a ser DaviBank. Dos bancos. Culminó entonces la integración de operaciones con Scotia Davivienda. La transacción incorpora actividades en 6 países, convierte a Scotiabank en accionista del 20,32% de Davivienda Group, y Davivienda Group será la entidad a través de la cual se integran las operaciones en Colombia, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Miami. Esto en virtud de los acuerdos, y Scotiabank pasa a ser accionista, como lo señalamos, del 20,32% del capital de Davivienda Group. Grupo Bolívar mantiene el control de esta compañía en su calidad de holding de conglomerados. Y ahorita le leo porque en horas de la noche también se conoció la nueva composición accionaria. Entonces, adicionalmente, se registró un cambio de control en Multiacciones SAS en el marco de la operación entre Scotia y Davivienda. Las transferencias de acciones modifican la participación indirecta en DaviBank. Y la junta directiva también de DaviBank aceptó las renuncias de Javar Singh y Alain García Dabús y nombró a Jorge Horacio Rojas Dumit como nuevo presidente. Todo esto se fue conociendo a medida que iba avanzando la rueda de prensa. Davivienda iba publicando, disparando información en la página de relevante de la Superintendencia Financiera. La Asamblea también aceptó una renuncia, confirmó 9 integrantes y fijó honorarios para la sesión de junta y comité. La junta directiva estará integrada por Álvaro Carrillo Buitrago, Álvaro Peláez Arango, Irene Arias Hoffman. El caso de Irene es con efectividad a partir del 16 de enero de 2026. Andrés Flores Villegas, María Claudia Lacotir, Diego Molano Vega, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, Francisco Aristigueta y Salvador Said Somovia. Ellos son los miembros de junta. También Davivienda, todo esto es un movimiento fuerte porque también impactó en movidas en la cúpula de Davivienda, no de Davivienda Group necesariamente, sino de Davivienda. ¿Qué pasó con Davivienda? Davivienda reportó la renuncia de Janet Riveros Hernández a la vicepresidencia de crédito corporativo. Asumirá nuevas responsabilidades en Davivienda Group. De igual forma, Paula Reyes del Toro presentó renuncia a su posición como vicepresidente de riesgos de crédito y representante legal para asumir nuevas funciones dentro de Davivienda Group. Aquí nos toca ser Sí, muy cuidadosos porque son tres, ¿no? Davivienda Group, mamá, Davivienda, matriz. el hijo grande, y DaviBank, el hijo chiquito, que es Listo. producto de la operación de Scotiabank. Bueno, Edgar, Sí, Colpatria, Edgar, sí, señor. nos son llegaron las las 7 en 7, punto. entonces Sí, vamos a ir señor. con la actualización informativa con Maritza González Cepero y ya regresamos. Además, porque usted tiene Tenemos Los invitado. invitado. invitados, sí. Tenemos Exacto, invitado. entonces regresamos, usted redondea su noticia y conecta al invitado. Perfecto. Bueno, me meto a bañar.
89 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Gracias, Marixa, por esa actualización de noticias a las 7 de la mañana, 13 minutos. Un saludo a quienes se conectan a esta hora en la sintonía de Javeriana Estéreo con la información de primera página y también aquellos que, recuerden, pueden vernos por el canal Claro 458. A esta hora vamos con un mensaje y ya regresamos enseguida con más información. Tu negocio avanza con la confianza que te da Movistar Empresas. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago sin fin y disfruta de beneficios exclusivos como descuentos especiales, preventas de Movistar Arena y mucho más. Compra ya en www.movistar.com.co/empresas. 7:14 minutos. Estaba Edgar Leyton con nosotros antes de la pausa de la actualización de noticias con Maritza, actualizándonos y poniéndonos al día con este importante proceso que se ha dado en el mercado en Colombia, en el banco, con el Davivienda Group. Edgar Leyton, usted nos tiene más detalles sobre esto que pasó en las últimas horas y además nos tiene invitado. Así es, pues mire, también en las últimas horas o en horas de la noche, Davivienda Group dio a conocer quiénes son sus principales accionistas. Y mire esto, el principal accionista directo, ojo, aquí es directo porque hay una composición grande de Bolívar, Bolívar se divide en varios. Entonces, el principal accionista de Davivienda Group, es decir, la mamá de Davivienda y Davibank, es Scotia Colombia Holding. 20,32%. Inversora Anarama, Inveranarama, 12%. Inversiones financieras, empieza a sonar Bolívar, 11,98%. Compañía de Seguros Bolívar, 8,49%. Grupo Bolívar, 8,48%. Inversiones México, 7,36%. Inversiones Cusesar, 7,33%. Y Seguros Comerciales Bolívar con el 5,75%. De ahí para abajo presentan la composición un poco menos del 5%, 2,62, 2,10, 1,51. Entonces, estos fueron los principales 20 accionistas de Davivienda Group, que se conoció pues en horas de la noche. Entonces ya venimos con nuestro invitado, Jorge Rojas, que es quien comienza a liderar como CEO, Jorge Rojas Dumit, que hasta ayer a las 8 de la mañana se conocía que era vicepresidente ejecutivo comercial y representante legal del Banco de Vivienda, asumió la presidencia de Davibank. Jorge, bienvenido a Primera Página Radio. Edgar, buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todo el equipo de Primera Página. Jorge, la primera pregunta para que está muy pendiente, supervisor y usuarios. ¿Cómo es la composición? Mamá Davivienda Group y dos hijos que es Davivienda Banco Normal y el otro hijo que es Davivienda Bank, es decir, Davivienda Group queda con dos bancos. ¿Cómo es esto? Explíquenos un poco y seguimos profundizando en el anuncio y el nacimiento de Davivienda Bank, de Davibank, perdón. Por supuesto, Edgar. Efectivamente, la holding del grupo es Davivienda Group y los accionistas de Davivienda Group son aproximadamente en un 80% los accionistas tradicionales históricos de Davivienda y un 20% que es donde entra Scotiabank, ya directamente desde Canadá. Ese 80% de los accionistas tradicionales, aquí el grupo controlante es el Grupo Bolívar. Entonces, esa es la estructura, digamos, arriba. Debajo de Davivienda Group, entonces está pues Davivienda Colombia, Davibank, que es el segundo banco en Colombia, y Edgar, también están los bancos de Centroamérica, que se mencionaron, los bancos que están en Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador y Costa Rica, perdón. Estos bancos de Centroamérica también van a cambiar su nombre a Davibank, me imagino.
Sí, señor. En Panamá realmente se cambió el nombre ayer mismo porque allí se integraron en el día uno tanto Davivienda como Scotiabank. En Costa Rica sí siguen dos bancos. En Costa Rica va a seguir Davivienda Costa Rica y Davibank Costa Rica. ¿Qué va a pasar con temas de supervisión? La supervisión es lo que usted entiende. Obviamente usted responde solo por DaviBank, pero en supervisión, la superintendencia financiera tiene la supervisión de Davivienda Group, de Davivienda Normal y de DaviBank. ¿Serían tres supervisiones por el lado del supervisor? Edgar, la supervisión principal de todo el grupo es aquí en Colombia bajo la superintendencia financiera. Entonces, la holding la supervisa desde Colombia la superintendencia financiera más los bancos. Ahora, adicional a esto, en cada país pues está la supervisión local, pero la supervisión principal es desde Colombia. Bien, y vamos ahora sí a los clientes. ¿Qué va a pasar con los clientes? ¿Van a tener que cambiar sus plásticos? ¿Van a tener que hacer algo diferente? ¿Qué beneficios tiene esta integración? Un usuario que hoy es usuario de Davivienda puede retirar en un cajero de la vivienda normal sin costo adicional. ¿Qué va a pasar allí? Edgar, solo buenas noticias para los clientes. A partir de ayer a las 8 de la mañana, los clientes de DaviBank pasaron a tener una red de 2.800 cajeros electrónicos y 600 oficinas a nivel nacional porque se habilitaron las redes de Davivienda y DaviBank para que todos los clientes puedan usarlo de manera ilimitada y gratis. Así que desde ayer ya todos los clientes pueden usar una red muy amplia, una de las redes más grandes que hay en Colombia. Desde el punto de vista de sus productos, no hay ningún cambio. La idea es que puedan seguir usando sus tarjetas, sus aplicaciones, sus accesos de Internet. No cambian claves, no cambia nada. Lo único es que, como han visto, ya empezamos el proceso de cambio de la imagen. Desde ayer se cambiaron las fachadas de la gran mayoría de oficinas y cajeros y además se cambiaron la imagen en las canales digitales ahora que dicen DaviBank. Eh, ¿Van a llamar a los clientes o que los clientes estén tranquilos? Mandemos una voz de tranquilidad porque cuando ocurren este tipo de operaciones, eh, empiezan los amigos de lo ajeno a llamar y a decir, no, deme su clave, ¿qué va a pasar con esto? No, démosles tranquilidad a los usuarios, no se va a estar llamando a decirle, a pedirles claves, a decirles que cambien el plástico. ¿Qué llamado hay o qué sugerencia hay para estos usuarios? Tal cual, Edgar. Y muchas gracias por la pregunta porque es importante reiterar la tranquilidad a todos nuestros clientes. No hay ningún cambio en las aplicaciones, ni en las claves, ni en los accesos, y no tienen que cambiar sus tarjetas. Es decir, sus tarjetas actuales las van a poder seguir usando hasta el vencimiento de las mismas. Las nuevas tarjetas sí saldrán ya con el logo de DaviBank, pero van a seguir vigentes las tarjetas que hoy tienen la marca de Scotiabank Colpatria. Y estamos haciendo un monitoreo muy cercano a todas las amenazas que puedan resultar en este momento, como mencionas, de posibles personas que aprovechen esta coyuntura para inducir al error o a posibles fraudes. Entonces, el llamado es a que todos mantengan sus claves, sus tarjetas, sus accesos, no hagan caso de ninguna invitación a que haga cambio de claves o haya llamadas que no se reconozca de dónde se están haciendo, Edgar. Sí, Sí, tengo por usted será acá. el jefe, entre comillas, de Costa Rica, Panamá, Honduras, Salvador y Miami. ¿Así es? ¿O cada una de estas entidades es completamente independiente y tendrá su presidente? Edgar, en la estructura de Davivienda hay un vicepresidente ejecutivo que responde por los bancos de Centroamérica. Entonces, cada banco de Centroamérica tiene su propio presidente y ese presidente responde a ese vicepresidente ejecutivo que maneja la región de Centroamérica.
Nosotros acá, DaviBank Colombia, se maneja de manera independiente a lo que es Centroamérica. Presidente, a propósito de este tema de estar al frente de este nuevo reto que usted asume, ¿cuáles son las proyecciones o las prioridades de cara a este nuevo reto, especialmente pensando pues en el cliente, en la persona a pie que hace parte del banco de DaviBank? Muchas gracias. Bueno, nuestra prioridad en este momento es asegurar la mejor experiencia y servicio para los clientes. Ahí está el diferencial. Y sé que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para asegurar que la gente se siente cómoda, bien atendida, con un servicio sencillo, amigable. Esa es la prioridad número uno. Y también pues los anuncios que dimos desde ayer, donde estamos ampliando la red de cajeros y oficinas y unos nuevos productos. Ayer lanzamos la tarjeta de débito digital. Lo que viene es empezar a mejorar y ampliar la oferta que tenemos en DaviBank, aprovechando las capacidades que tenemos desde Davivienda Group. Entonces, la idea es tener lo mejor de los dos mundos, es tener toda la potencia, historia de DaviBank, toda esta tradición y también pues todo lo que viene de Davivienda, donde también se van a poder complementar los productos. La idea es que aquí el único beneficiado debe ser el cliente. Gobierno corporativo, Davivienda Group, Davivienda, DaviBank, tendrán todos una junta independiente, un gobierno corporativo completamente independiente. ¿Cómo va a funcionar? Sí, señor. La junta principal es la de la holding Davivienda Group, que es desde donde bajan, digamos, las políticas y directrices para todas las filiales. Em, y luego está la junta de Davivienda, que es independiente a la junta de DaviBank. Son dos bancos hermanos, pero son dos bancos distintos, así que cada banco tiene su propia junta directiva. En algún momento, claro, esto es a largo plazo, en algún momento se pensó de pronto ahí sí cómo integrar a DaviBank con Davivienda, o desde un principio se dijo van a ser dos entidades financieras distintas, presidentes distintos, gobierno corporativo distinto. Edgar, vamos a ir paso por paso. En este momento es un momento importantísimo porque es el nacimiento de DaviBank, donde hay unas prioridades y una oportunidad enorme de seguir sirviendo a los colombianos, tanto familias, personas y, por supuesto, empresas. Y más adelante seguramente se harán algunas discusiones donde se verá lo que más convenga nuevamente de al cliente y de lo que mejor podamos hacer por Colombia. Rolando Pero Lozano tiene pregunta a esta hora. Rolando, adelante. Buenos días, doctor Velázquez. Sí, prácticamente, pues en estas fusiones e integraciones de entidades financieras y de empresas, pues al final es racionalizar costos y lógicamente la operación. ¿Qué mensaje le manda a los empleados? ¿Se va a reducir la planta de personal? ¿Y cómo cree que la integración no va a modificar, por ejemplo, la buena cultura organizacional que se le conoce a la vivienda, como su agilidad en la atención en los puntos de atención? Rolando, buenos días. El mensaje en este momento para nosotros es que la prioridad es el crecimiento y la oportunidad de desarrollar más y mejores servicios para todos los colombianos. Entre los dos bancos unidos tenemos más de 25 millones de clientes y todavía sentimos que tenemos mucho camino para ofrecer mejor servicio, más cercanía, más asesoría. Entonces, en este momento estamos totalmente concentrados en aprovechar todas las capacidades que tenemos. El Grupo Bolívar es muy conocido por asegurarse que mantiene el talento, que tiene el mayor respeto por el ser humano y por las personas que trabajamos en este grupo. Entonces, esto va a ser, no va a ser nada distinto en este momento. Seguramente va a haber algo de deficiencias, pero por el momento, más en tema de proveedores y, no sé, de tecnología y ese tipo de cosas que obviamente con la capacidad ampliada de dos bancos, pues posiblemente podemos tener algunas economías de escala, Rolando.
Jorge, ¿de dónde salió el nombre DaviVank? Porque en una entrevista que se hizo en primera página a integrantes de junta directiva de hoy Davivienda Group, incluso se habló de un nombre un poco chistoso que era Maracuyá Bank. Edgar, pues imagínese que Maracuyá era como el nombre del proyecto, ¿no? Porque pues en estos procesos, mm, pues se trata de no referirse al banco que se está adquiriendo por el nombre. Igual mucha gente lo sabe, pero hay como ese cuidado. Entonces, para despistar un poquito en la vivienda, se les ocurrió que el nombre clave del proyecto era Maracuyá. Entonces, pues resultó simpático, pero no era más que eso, ¿no? Era como nosotros internamente hablábamos de eso. Y el nombre DaviVank, te quiero contar que yo no sabía de dónde salió, ¿no? Porque no estuve vinculado a esa decisión. Ayer pregunté lo mismo, Edgar, y me dijeron que hace 6 meses se tuvieron como un cónclave con la agencia de publicidad y lanzaron una cantidad de ideas. Y bueno, finalmente salió DaviVank y parece que hubo unanimidad. Eso es lo que sé, Edgar. Oiga, ya que hablamos de confusión de nombres, que Rolando dijo, doctor Velázquez, no, estamos hablando con Jorge Horacio Rojas Dumit, el presidente de DaviVank. Oiga, usted vi otros dos elementos ahí, creo que dos productos, uno que hablaba del 8% de rentabilidad, Ok. del wallet, no sé, ¿qué otras cosas hay en estos cambios? Héctor Mario, buenos días. Hola. Sí, ayer lanzamos una noticia muy importante que es como un producto de bienvenida que quisimos tener, que es una tasa de interés del 8% en un producto que es el bolsillo. El bolsillo es un producto que va atado a la cuenta de ahorros y es una forma de tener mayor rentabilidad en los ahorros, sí, manteniendo la disponibilidad diaria e inmediata del dinero. Entonces es como muy conveniente para las personas que no quieran como invertir a plazo y comprometer los recursos. Entonces ayer hicimos ese anuncio y bueno, ha sido muy bien recibido. Y también ayer lanzamos la tarjeta débito digital. Esta tarjeta de débito se activa desde la app y va a quedar en el wallet del celular. Esto es una opción súper conveniente porque ya uno no tiene que cargar la tarjeta física, sino desde su celular y con los mayores niveles de seguridad se puede hacer compras, transferencias, pagar con QR, trasladar por breve. Ese es un producto muy conveniente que desde ayer ya lo lanzamos a nuestros clientes de DaviVank. Oiga, Jorge, ¿eso es revolucionario o no? Porque uno está acostumbrado a que las cuentas no le tengan retribución. Claro, Héctor Mario, pues la verdad es una opción relativamente reciente. Debo advertir que no somos los únicos del mercado, pero en el caso de DaviVank hicimos esta oferta para que nuestros clientes puedan disfrutar de esta promoción. Hágale, don Edgar. Pues muchísimas gracias a Jorge Rojas Dumit. No sé qué más tenga que contarnos, así nuevos anuncios que se vengan de DaviVank, antes y temporalmente Maracuyá Bank. Edgar, no, muy, muy complacido de acompañarlos esta mañana. Estamos muy motivados en DaviVank con esta nueva etapa, la posibilidad de ser parte de Davivienda Group y de tener la posibilidad de trabajar conjuntamente con Davivienda y todas las posibilidades nos tiene muy emocionados y pensando en grande, pensando en llegar a más colombianos, pensando en apoyar más empresas, pensando en sorprender. Tenemos muchos retos, sabemos que el principal es el servicio y vamos a hacer lo máximo posible para asegurarnos que nuestros clientes se sienten bien atendidos y muy cómodos con nosotros.
¿Dónde van a ser las oficinas de Davivank? Porque pues cuando estaba Escocia era en la Torre Colpatria. Davivienda pues tiene su torre, pero Davivank va a quedar dentro de la Torre de Davivienda o en algún lugar en No, diferente. no, no, Edgar, acá seguimos en la Torre de Colpatria, felices. Desde acá estoy conectándome con ustedes. No, 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 por supuesto, esta es nuestra sede histórica y acá seguiremos. Oye, ¿En qué piso? y la torre cambia, la torre de Davivank? No, 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 Héctor Mario. No, no, no cambia porque, pues, la verdad, la Torre Es Colpatria marca, es una marca de la ciudad, es sí, un claro. legado del Grupo Colpatria, un grupo que lleva más de 70 años en Colombia y que ha sido trascendental y respetamos y admiramos mucho. Entonces, por supuesto, la Torre Colpatria será siendo la misma, solo que tiene visitantes de Davivanca ahora. Bueno, no es Jorge Rojas Dumit, CEO de Davivank, antes Escocia Banco Patria, hoy hermanita de Davivienda, hija de Davivienda Group. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, feliz día para todos. 7 de la mañana, 33 minutos. Gracias allí a don Edgar Leighton por esta información y pues información de servicio además para nuestros oyentes y televidentes con estas movidas en el mercado. A esta hora les contamos cuál es el pronóstico de primera página para el comportamiento que va a tener el dólar hoy 2 de diciembre, proyección que nos acompaña el gestor de inversiones Diego Rodríguez. La volatilidad sería de 50 pesos para hoy con un comportamiento mínimo esperado de 3.780 pesos y un máximo de 3.830 pesos. Esto muy pendiente de los pronunciamientos de los miembros del Banco Central de los Estados Unidos, de la Reserva Federal, para conocer cuáles podrían ser esas movidas de tasas de la próxima semana que estarían entonces teniendo una incidencia muy puntual en el comportamiento del dólar durante esta jornada del 2 de diciembre. 7:34 minutos, vamos a conocer cómo cerró el mercado colombiano en las últimas horas con Edgar Leighton. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Abre el Edgar, micrófono. necesitamos que abra El por favor el Sin micrófono. micrófono. sonido, así Eso es. es. Bien, en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,39%. Se acerca nuevamente, pero no la ha tocado los 10.000, los 2.100 puntos. Está en este momento en 2.081,43 unidades. Montos relativamente bonitos. Grupo Sura, 32.000 millones de pesos. Ecopetrol, 17.900 millones de pesos. Preferencial Cibes, 14.000 millones de pesos. Y Colcap, 10.000 millones de pesos. Cibes, 7.000 millones de pesos. Al alza, nuevamente, los inversionistas refugiándose en temas relacionados con oro, Mineros avanzó 3,87% y se ubica en 15.580 pesos. Preferencial Grupo Sura, 45.980 pesos tras un avance del 2%. Promigas avanzó 1,75%, 6.410 pesos. En negativo, Grupo Argos, 1,58% a la baja, 17.420. Preferencial Grupo Argos, 1,49 en recorte a 13.180 pesos. Y Grupo Sura, 54.500 pesos con una disminución de 1,20 pesos, 1,20%. Mercado global colombiano. Montos interesantes, son pequeños, pero acordémonos que el mercado global colombiano son activos que realmente están en el exterior y que siguen otros activos de diferentes países. IB01, ya les cuento que es 3.000 millones de pesos, IBIT 2.800 millones de pesos, Nike 2.100 millones de pesos, Nubank 2.100 millones de pesos y SAC 1.554 millones de pesos. Les voy a contar así rápidamente y muy corto qué es IBIT. IBIT es el eShares Bitcoin Trust, que pues como su nombre lo indica, sigue el tema o sigue activos como el Bitcoin y el otro activo que les nombré es el IB01, que es el eShares Treasury Bonds,
que replica la rentabilidad de un índice compuesto por bonos gubernamentales denominados en dólares emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, 7:37 de la mañana. Don Andrés Moreno Jaramillo, su comentario sobre este que sigue siendo el boom bursátil. Claro que sí. Bueno, ya llega diciembre, ya se hizo la mayor parte de la utilidad que puede dar un año en el mercado, pero hay que decirlo, Colombia este año varía 50,87%, una de las mayores subidas de los últimos 15 años en Colombia, el alza de acciones. Si comparamos con la región, Chile, a últimos 12 meses, ¿no? Aquí contamos 1 de diciembre de 2024, 1 de diciembre de 2025, ya casi empata el año. Chile sube 54,24%, Colombia sube 49,51%, Perú sube 44,55%. Es decir, estamos a la par de Chile, Perú y Colombia en el alza. Argentina sube 35% en el año, últimos 12 meses mejor. México sube 27% últimos 12 meses y Brasil 26% últimos 12 meses. La región muy bien, espectacular. Colombia todavía tiene mucho potencial. El valor en libros, en promedio del índice Colcap, está más o menos al 0,9, o sea, no al 1. Normalmente ya sobre 1 empieza uno a revisar acciones que tienen más bien prima o que empieza a mostrar más valor, pero Colombia todavía en promedio su índice se negocia por debajo de su valor en libros. No está a 1, sino 0,9. Y lo segundo es que Perú y Chile se negocian en promedio a 1,3, 1,4. Es decir, Colombia todavía tiene un potencial de subida del 40% de sus acciones. El año pasado fue una subida del 15%, este año del 50%, y lo que falta debería subir más este año, índice Colcap en máximos históricos, y el próximo año debería subir más, obviamente teniendo en cuenta las condiciones de la tensión política que habrá en Colombia, pero es un mercado todavía subvalorado en promedio. El alza en Colombia de las acciones apenas está llegando a niveles que teníamos hacía 4 años, y todavía falta recuperar todo ese terreno que dejó el miedo, que dejó la desesperación, la incertidumbre obviamente, pero todavía hay potencial. Acciones que más suben este año: Mineros 266%. ¿Quién le iba a apostar a una compañía de minería en esos últimos 3 años? Nadie. 266%. Nutresa 232%. Fabricato, por una operación puntual, sube 132%. Éxito, entrando el índice Colcap, ya se duplicó, sube 121%. Preferencial Grupo Sura en máximos históricos sube 76%. Grupo Aval, llegando a su valor en libros, sube 73%. Enca en recompra de acciones 55%. ISA, llegando a niveles máximos, sube 52%. Davivienda, llegando a su valor en libros, sube 50%. El Colcap ya hablamos que sube 49%. Grupo Bolívar, con todo lo que está ocurriendo, sube 47%. Grupo Sura Ordinaria en sus máximos históricos sube 46%. Banco Bogotá sube 43%. Grupo Energía Bogotá en sus máximos históricos 31%. Corficol hasta ahora reacciona, tiene mucho espacio de subida todavía, sube 25%. Hasta Ecopetrol. Ecopetrol sube 13% este año y debería subir más. Bueno, lo que este año sí no funciona, ya obviamente cerrando el año, Canacol sube 54%, a propósito de lo que mencionó Primera Página de la cancelación de la negociación de acciones en Toronto. Aquí no se va a negociar más, la bolsa ya dijo que no va a permitir que se negocie y más bien va a tratar de que ya no esté más en la bolsa. Recordemos que tiene 3.500 accionistas minoritarios. La mayoría, unos 2.800, tienen menos de 1.000 acciones, estamos hablando de 5 millones de pesos, pero seguramente en la bolsa no van a poder negociarlo, y si la compañía no desaparece, quedarían como accionistas minoritarios y tendrían que ir a negociar alguna recompra de acciones directamente con el emisor. Por eso mucho cuidado cuando vayan a invertir en acciones directamente, edúquense, no sigan a gurús en redes sociales ni noticias falsas.
Recuerden que hace 2 meses salió una noticia de que Canacol iba a ser adquirida por Ecopetrol, una información privilegiada, lo cual no hubo mayor respuesta de Ecopetrol ni de Canacol, y ahí quedó Ni, más de un incauto. ni para qué decimos quién lo dijo, ¿no? Exactamente. O sea, Las ladillas, ya todos saben quiénes son las lo que se ladillas. ve Mm, no se pregunta. mm. Mucho cuidado con eso. Canacol hacía mucho tiempo, había llegado en default en sus bonos, se había hablado de los problemas que tenía desde que sacó el negocio de Hidroituango, no es nuevo, esto no es una compañía que desapareció la noche a la mañana, como pasó con Pacific Rubiales, que tampoco fue la noche a la mañana, o Avianca, que tampoco fue la noche a la mañana. Quizás Interbolsa sí fue un poco más rápido, pero nadie debería estar en esta acción comprando, salvo que sea un especulador neto con capital de riesgo, y el que tenía y nunca vendió, pues diciendo que no iba a ejercer una pérdida y pues prefirió hundirse con el barco, que también es una posición válida. Pero 3.500 accionistas que tienen ese chicharrón ahorita, las comisionistas de bolsa, se les dijo, había noticias al respecto y pasó lo que tenía que pasar. ETB cae 37%, está en mínimos históricos, el Colcap tratando de sacar las 12 millones de acciones que tiene, que vaya uno a saber quién le va a comprar eso. Grupo Argos y PF Grupo Argos se ven negativas, pero porque hicieron una escisión, como sabemos, pero en valoración van positivas frente al accionista. Promigas sí cae 13% y con Concreto 7%, ya que no entró al Colcap y también es una acción en un sector complejo. De resto, todo subiendo en la bolsa en Colombia. Los precios deberían mantenerse. Claro que uno ve que no está en ganga y regalado como estuvo hace un año, lo habíamos repetido, pero todavía no es un mercado en sus precios justos, y muy alejado Colombia todavía de lo que pasa en Perú y en Chile, que son economías muy similares. Entonces todavía hay potencial de inversión en acciones colombianas, a pesar de la política. En Chile están con izquierda, en Perú cambian de presidente como cambiar de camiseta. Entonces, y ahí siguen subiendo las acciones. Entonces todavía hay potencial y espacio para la valoración de acciones. Cuando compre acciones en Colombia, hombre, tenga un panorama de 2 años, no se estrese por el día a día y trate de cerrar redes sociales y no siga a gurús. Camilo, Oiga, ¿quiere agregar algo? Una pregunta para Andrés es sobre el tema de la valoración de estas compañías en bolsa. ¿Cómo vería Andrés, por ejemplo, que regulatoriamente se impusiera la obligación a los emisores de suministrar al mercado, digamos, valoraciones técnicas del mismo negocio? Obviamente con todas las advertencias de que no son definitivas, etcétera, etcétera, pero ¿cómo vería usted eso frente a la información que debe tener un inversionista en el mercado? Bueno, entre más transparencia e información haya para el mercado de capitales al inversionista, mucho mejor. El mercado de capitales, la bolsa, la superfinanciera han intentado reducir los costos de los emisores para que vengan más. Les han bajado la periodicidad de reportes y que no sea un tema muy complejo el tratar, digamos, de estar en el mercado de capitales precisamente para acercar a esas compañías. Ya tienen que tener un departamento de atención al inversionista, deben tener una página web, publicar informes, las asambleas y demás. Las comisionistas de bolsa hacen muy buenas alianzas de revelación de información con los emisores. Por ejemplo, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa, Da Vivienda, Alianza y algunas otras dan unos informes muy puntuales y específicos sobre los emisores y sobre ciertas valoraciones, que es lo que dice Camilo, hacen informes trimestrales. Las comisionistas de bolsa lo publican y casi que son gratis y son de amplia difusión, y uno puede comparar qué opinan los diferentes grupos económicos y los diferentes, digamos, analistas que son maestrías y demás en ello. Claro que los emisores, muy interesante que se acerquen a este tipo de situaciones. Lo que ocurre es que ellos también dicen, pues tampoco es nuestra función necesariamente, para eso están las asambleas de accionistas. Siempre vamos a tener respuesta para el accionista que desee saber algún proyecto, alguna valoración, algún tema. Pero en general, Camilo, yo pienso que todo lo que esté dado en protección al accionista minoritario es bienvenido. Obviamente es uno de los lunares que tienen los mercados de capitales latinoamericanos. Canacol hacía rato tenía un tema de gobierno corporativo, como lo tuvo Pacific Rubiales, como lo tuvo Avianca, como por ahí lo tienen algunos emisores también, pero puede ser una idea para mejorar la transparencia del mercado en aras de no manipular la información. Y otra cosa muy importante, la superfinanciera con la información relevante
A veces uno se da cuenta que salen noticias que no han salido en los medios oficiales, como pasó con el caso de Canacol y Ecopetrol. Eso es un tema que tiene que ser investigado y sancionado. Oiga, venga, Andrés, para que lo anote ahí en los prolegómenos, ¿no? Para que, acuérdese que yo dejo constancias futuras con la bolita de cristal. Saco la bolita de cristal en este momento y le cuento que entre los acreedores de Canacol aparece una deuda en dólares con alguien que estaba promoviendo esa acción. Entonces, la investigación esa que pedimos hace rato, que no va a ser la superintendencia financiera porque aquí no la han hecho, ahí están. ¿Cuántos tumbados hubo de Pacific Rubiales, accionistas minoritarios? ¿Cuántos de Canacol? ¿A cuánta gente llevaron a recomprar o mantener con el famoso cuentico de que Ecopetrol iba a comprar? Pues ahí está. Y lo malo es que esa compañía que aparece como acreedora de Canacol y que estuvo detrás de esta operación, tiene un miembro en su junta directiva que a la vez es miembro de la junta directiva de una gran empresa del país. Eso es muy complicado porque además es directivo, léase gobierno corporativo, ¿no? De una gran empresa emisora del país. Y bueno, eso. Y sigamos por ahí adelante. El que esculque va a encontrar que esa empresa tiene inversiones en bolsa y segundo, estuvo vigilada por la superintendencia financiera. Entonces, ahí tenemos un escándalo de unas proporciones que ojalá le metan mano. Esto es de las autoridades, ¿no? Ojalá haya autoridad algún día para que hagan lo que dijimos. Todas estas compañías que tuvieron doble enlistamiento ni respondieron en la bolsa original de ellos, porque la bolsa de Toronto es el viejo allá el que asoma la cabeza le dan un tiro, y aquí en Colombia nada, porque aquí decimos que como es vigilada o tiene preeminencia por el mercado principal, aquí no la vigilan. Eso tiene que cambiar por aquí el que hay que defender es el inversionista. No puede haber 3.500 colombianos tumbados en medio de este desastre y además con la conveniencia de un medio de comunicación. Eso es así de grave. Pero bueno, hagámosle a ver a lo otro. ¿Qué más? Veo por aquí a Daniel Lozano, el CEO de King Wars. Siempre me toca, o sea, yo doy madera y él manda el mensaje bondadoso del día. Daniel, su mensaje a esta hora. Este año, y en exclusiva para Primera Página, y celebrando ya más de 50 semanas transmitiendo estos mensajes de liderazgo, en un año difícil, ¿no? Este año ha sido un año retador para muchos líderes, muchas organizaciones, y cuando enfrentamos presión, incertidumbre y cambios abruptos, aparece un riesgo silencioso: desconectarnos de nuestro propósito, de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué nuestras organizaciones hacen lo que hacen y cuál es su propósito superior, ¿no? Que va mucho más allá del PIG. Y empezamos a tomar decisiones desde el miedo, reaccionando en lugar de liderar, y eso termina afectando a nuestros equipos, a nuestra cultura y a nuestra propia claridad. Pero en momentos difíciles, el liderazgo es más poderoso, y el liderazgo más poderoso no es el que grita más fuerte ni el que corre más rápido, es el que vuelve al propósito, de entender por qué estamos acá, cuál es la razón de existir de nuestra organización, a esa razón profunda por la que hacemos lo que hacemos. Cuando un líder se conecta con su propósito, algo cambia, se estabiliza, escucha mejor, toma decisiones más sabias y con más coherencia, inspira confianza y puede guiar a otros incluso en medio de la tormenta. Liderar desde el propósito no es un lujo, es una necesidad. Es el ancla que evita que nos dejemos llevar por la ansiedad o la presión del corto plazo. En KindWorks trabajamos justamente con eso, ayudar a líderes y equipos a reconectarlo con lo que nos mueve, a construir culturas más humanas y más resilientes. Y tal vez este sea el mejor momento para recordarlo en la medida en que el año se va acabando. Es un año difícil y la herramienta más importante del liderazgo no es la perfección,
es la intencionalidad y el propósito. Preguntarnos cada día, ¿estoy actuando desde el miedo o desde mi propósito? El miedo paraliza, el propósito aclara, y un líder con propósito siempre encuentra el camino. Daniel Lozano, presidente de KineWorks, profesor de la Universidad de Chicago, en exclusiva para Primera Página. 7 de la mañana, 52 minutos. Gracias, Daniel, como siempre, con sus mensajes aquí cada martes en Primera Página, hablando de liderazgo. Y pasemos a temas internacionales, pues se acaba de conocer hace poco unas nuevas proyecciones por parte de la OCDE, la organización relacionada con temas de cooperación y desarrollo económico, que ha mejorado las previsiones de crecimiento económico para Estados Unidos, para China y para la zona euro, los principales actores económicos mundiales. Eso sí, dice que esto se da registrando un mayor crecimiento pese al impacto de los aranceles y a las incertidumbres políticas que se han registrado en los últimos meses. Para el crecimiento esperado en Estados Unidos, estamos hablando que se registra una mejora de 0,2 puntos en comparación a lo que se había hecho en el mes de septiembre, y el crecimiento para 2025 entonces sería del 2% y del 1,7% respectivamente para el 2026. Esa es la previsión actualizada, teniendo en cuenta la inflación y la debilidad temporal del bloqueo presupuestario que ha impactado a Estados Unidos. Para la zona euro, su mejora es de 1,3% en 2025, el crecimiento que se espera para este año. Esto es una mejora de un punto por encima de lo que había estimado antes. Y el crecimiento que se proyecta para 2026 en la zona euro es del 1%. También mejoró esta previsión la OCDE frente a este tema. En cuanto a China, lo que se ha planteado es que crecería, la previsión sube al 5% esperado para este 2025, y si se mantiene estable la proyección de crecimiento del 2026 para China, que se espera sea del 4,4%. Proyecciones entonces al alza con mejoras por parte de la OCDE en Estados Unidos, en China y en la zona euro. A las 7:55 minutos pasemos a la información macroeconómica con Daniel Támara, que nos tiene reportes a esta hora. Daniel, muy buenos días. Kiara, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Efectivamente, bueno, hacemos estas noticias macroeconómicas con lo que sucedió recientemente con las compras de TES. Ayer resaltaba la Primera Página que los bancos al corte del 21 de noviembre lideran las compras de TES con un monto que asciende a los 6,29 billones de pesos en lo ocurrido entre el 1 y el 21 de noviembre. Hay que tener en cuenta que el 14 de noviembre los bancos comerciales presentaban ventas netas por cerca de 690.000 millones de pesos. Esto quiere decir que en una semana se hicieron más o menos con 7 billones de pesos en títulos de deuda. También están las entidades públicas. En estas cifras que publica el Banco de la República incluyen los movimientos tanto del Ministerio de Hacienda como del propio Banco Central. Registran compras netas de TES al corte del 21 de noviembre por cerca de 5,54 billones de pesos. Hay que tener en cuenta, además, en este caso, que los fondos de pensiones también registran o se cargaron con TES con cerca de 1,87 billones de pesos al corte del 21 de octubre. Las comisionistas de bolsa también con salieron de 405.000 millones de pesos en TES, mientras que las aseguradoras adquirieron 252.000 millones de pesos. Cabe mencionar entonces que este comportamiento de los bancos, que son los que están liderando las tendencias de TES, según lo pudo determinar Primera Página, explica principalmente porque fueron los que absorbieron la colocación directa de TES corto plazo por 8,2 billones de pesos, que fue la liquidez que se usó para terminar o completar la recompra de Yankees. Recordemos que fue por 4 millones de dólares, de los cuales pues poco más de la mitad fue con, en este caso, la colocación de bonos en euros, y la otra parte con esta colocación directa de TES corto plazo, que como decimos fue por 8,2 billones de pesos y fue absorbida principalmente y casi en su totalidad por los bancos comerciales, como decimos, que se hicieron con cerca de 7 billones de pesos la semana que acaba de terminar, según cálculos de
de primera página. La otra proporción, o sea, para alcanzar los 8,2 billones de pesos, se dio en las entidades públicas. Las entidades públicas se cargaron con test corto plazo en la semana del 15 al 21 de noviembre en cerca de 1,3 billones de pesos. O sea, ahí digamos con algún margen de error, sumando estos 1,3 billones de pesos más los 7 billones de pesos, o los cerca de 7 billones de pesos que adquirieron los bancos en test corto plazo, pues da más o menos, en este caso, los 8,2 billones de pesos, que como decimos fue lo que colocó el gobierno de forma directa para terminar de financiar la recompra de bonos yanquis, y que fue absorbida casi en su totalidad por los bancos comerciales. También le cuento que era antes de que sean las 8 de la mañana, que en los primeros 14 días de Colombia, de noviembre de este año, entraron a Colombia cerca de 110 millones de dólares netos por inversión de portafolio. Al cierre de octubre el resultado era positivo en cerca de 7.082 millones de dólares, lo que quiere decir que este monto se incrementó hasta los 7.153 millones de dólares. De todas maneras, hay que tener en cuenta que este resultado está permeado por la ejecución del TRS, lo que implicó que el gobierno le girara a la banca internacional cerca de 8.500 millones de dólares para terminar de formar el colateral. Entonces eso está permeado por eso, porque recordemos que el ejercicio que ha hecho Primera Página es que si se resta lo que se dio en el marco de este TRS, que son bonos que deben volver al gobierno, o sea que no los compraron directamente los bancos, sino que deben volver al gobierno cuando se cierre esta operación del TRS, pues la inversión extranjera de portafolio es negativa en más de 1.000 millones de dólares. También les cuento antes de las 8 de la mañana que el índice de gestión de compras de la vivienda disminuyó disminuyó más bien a 54 puntos en noviembre de 2025, desde los 54,8 puntos de octubre. Sin embargo, según lo destaca esta medición de la vivienda, la confianza empresarial escaló hasta su máximo en 51 meses y propició una nueva ronda de creación de empleos y un repunte más rápido de las compras de insumos. Asimismo, les cuento que al 21 de noviembre de 2025, el Ministerio de Hacienda usó cerca del 90% del cupo de colocaciones de test vigentes para este año. Eso implica que subastó alrededor, en este caso y según cifras del Departamento de Fiduciaria y Valores del Banco de la República, significa que subastó alrededor de 60 o de 57,88 billones de pesos, lo que incluye tanto las operaciones convenidas como, en este caso, las subastas, como decimos, subastas por 57,88 billones de pesos, operaciones convenidas por 28,22 billones de pesos, para que en el agregado sea un monto de 86,1 billones de pesos de los 95,81 billones de pesos que espera colocar este año el gobierno colombiano. Kiara, y son las 8. Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Ocho de la mañana en punto. Don Héctor Mario, seguimos con más noticias acá con Daniel Támara, ¿o? Antes de Támara, hay dos preguntas que yo creo que una es para Andrés y otra para Camilo. Para Camilo, sí, señor. Exacto. Una dice, ¿puede pasar lo mismo con Ecopetrol, Andrés? Y pues la respuesta es no, ¿no? Porque, ¿cómo? Bueno. Caracol fue una empresa que llegó a Colombia en el año 2010, digamos, como emisor inscrito, y pues negociaba en Toronto, pero realmente se enfocaba en ese momento a petróleo, y después se dedicó más a gas, una compañía mucho más pequeña que Ecopetrol. No le puede pasar lo mismo a Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa inmensa, gigante, es un símbolo nacional, es una empresa también con una diversificación de ingresos, de proveedores, es una empresa para proteger. Claro, obviamente ha tenido el impacto de la destrucción de este gobierno, de su producto estrella en importación, exportación y producción de petróleo, que debería antes hacerse más para poder financiar la transición energética. Yo confío que Ecopetrol pase este ciclo político y siga adelante.
Si algo de llegar a pasar a Ecopetrol, se va a saber con tiempo. Es una compañía donde todos los ojos están ahí encima y que tenga el futuro, no sé si de Canacol, pero de pronto de PDVSA, pues lo tenemos nosotros en decisión en las urnas el próximo año. Pero en general, por lo pronto no se ve. Ecopetrol es una empresa con ingresos, con utilidades, es una empresa que tenemos que proteger. Realmente la Junta Directiva actual lo tiene ya lo que está haciendo. El presidente está más pendiente de defenderse de lo que hizo en la campaña con Petro que está pendiente de Ecopetrol. Pero de esto aprendemos todos. La compañía saldrá fortalecida y tendrá un nuevo ciclo. Y espero que ese ciclo político y económico que le tocará a Colombia esté de la mano también de Ecopetrol. Y Bueno, para Camilo, sí, pero ven, porque es que yo aprendí una cosa, o sea, uno no puede ser tan absoluto porque con Ecopetrol uno creería que como está Colombia detrás, es el mayor accionista, que si hay cambio de gobierno, que yo sigo insistiendo que eso no está tan claro, aunque hay otros que por ahí me dicen cada ratico que esto está resuelto el año entrante, eso no está tan resuelto, pero yo lo aprendí de una cosa, del Instituto de Seguros Sociales. El Instituto de Seguros Sociales, el lema era para siempre, para siempre. ¿Y hace cuánto desapareció el Instituto de Seguros Sociales? Hoy tenemos de reemplazo a la nueva EPS y este es el momento que siguen sin entregar medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos lindos. Y vamos con Camilo, nuestro hombre del centro del país. Y, y Camilo, la pregunta que hacen nuestros oyentes es la siguiente. ¿Qué hacer ante la superintendencia financiera para que nos defienda? Eso pregunta uno de los... No van a hacer nada, pero ¿qué es lo que usted que ha estado metido en esto y que ha visto también lo poquito que han hecho las superintendencias financieras, qué podría hacer la superintendencia financiera? Pues Héctor Mario, digamos que el problema de la protección de los inversionistas minoritarios en la bolsa es que primero la regulación que existe no está orientada al inversionista pequeño y cuando hago esta reflexión es porque la posición de la superintendencia siempre ha sido frente a muchos eventos en los cuales se reclamaba alguna participación de la super, que en la medida en que el emisor cumpla con las reglas objetivas y suministre toda la información, digamos que es un problema ya del inversionista meterse o no meterse en cualquier transacción. Y le recuerdo, digamos, hace pocos años el tema de Cemex, por ejemplo, cuando se hizo la OPA de cancelación, que se hizo por una suma, digamos, que resulta ser realmente ridícula frente al valor real del activo. Y en ese momento se le pidió a la superintendencia que interviniera para que permitiera precisamente a los accionistas minoritarios poder entrar a controvertir la valoración que se había presentado en su momento para tenerla como base para el precio en la oferta. Y la superintendencia básicamente dijo, no señor, eso no está previsto en la ley, eso no es problema mío, pues cada accionista verá si sigue o no sigue en el tema porque tiene la información para adoptar la decisión de inversión. Y yo creo que ahí precisamente, repito, el tema regulatorio está bastante cojo, no hay muchos dientes para que la superintendencia pueda meter en la mano al tema. Y lo segundo, que es un grave problema, Héctor Mario, es que en Colombia realmente no hay una mentalidad de protección de los inversionistas en la bolsa. Digamos que tradicionalmente Colombia siempre ha tenido una protección muy fuerte a los ahorradores del sistema financiero y frente a los bancos y en el pasado frente a las entidades que tuvieron algunos problemas de liquidez, etcétera, etcétera, hubo una acción muy rápida por parte de las entidades de control, pero en el mercado de valores no, porque no hay conocimiento, no hay cultura y no hay tampoco esa vocación de, oiga, haciendo esto puedo lograr que haya mayor credibilidad en el mercado. Entonces, cuando suma esos dos elementos, no hay unos dientes muy fuertes y adicionalmente no hay mentalidad en los funcionarios, pues la respuesta siempre es, hombre, eso no es problema mío, no tengo facultades, no veo cómo meterme, que cada inversionista resuelva si entra o no entra, porque la información está ahí en la mesa y yo creo que ahí hay un gran error. En particular con el tema de Canacol, efectivamente hubo una infiltración de información falsa, no pasó nada,
ni siquiera los emisores se pronunciaron para controvertirla y eso creo que era algo que debían haber hecho porque era parte, digamos, de la información que tendría que ser relevante para los inversionistas y la superintendencia no está haciendo absolutamente nada. Sí. Definitivamente hay una omisión ahí y yo creo que la superintendencia necesita un jalón de orejas por parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque es que muchas veces en estos casos en los que la superintendencia omite hacer alguna cosa, sí está violando los intereses de los accionistas minoritarios y de los inversionistas pequeños en el mercado y la Procuraduría pues obviamente tiene una función determinante para que los funcionarios públicos cumplan con sus funciones legales. Lamentablemente en la Procuraduría tampoco existe ninguna visión de protección del mercado, de manera que ese mecanismo tampoco lo vamos a ver. Yo creo que el resumen de esto, para no extenderme, Héctor Mario, es el inversionista tiene que saber en dónde se están metiendo con las reglas de hoy y lamentablemente hoy no hay unas reglas definitivamente claras para que tenga dientes la superintendencia y que con esos dientes le den ganas de intervenir definitivamente para proteger a los inversionistas. Entre otras cosas, porque la Procuraduría no tiene ni idea de qué es el mercado de capitales. Ellos saben que eso Exactamente. otras cositas, ¿no? De burocracia y otras cosas. Bueno, resumen rápido, Rolando Lozano, Y antes de que apertura del lo cuelgue, dólar. porque nos quedan 2 minutos. Bueno, le cuento que las compañías peruanas Tramarsa y Tisur, que son terminales portuarios en Perú y que cuentan con la participación del Grupo Romero, muy conocido aquí en Colombia por inversión en Credicorp, y también el fondo estadounidense BlackRock, anunciaron una inversión de $125 millones, pues para el desarrollo de estos puertos en el Pacífico suramericano. De todas maneras, esta inversión desescala un poco los ánimos entre Estados Unidos y Perú, pues por el rifirrafe o la amenaza del presidente Trump de aplicar un arancel del 60% a los productos peruanos que se originen en el terminal portuario de Chancay, que fue construido por los inversionistas chinos allí en el país suramericano. Gracias, don Rolando. William Varela. Hola Héctor, a las 11:30 de la mañana están citadas las comisiones económicas, está pendiente el anuncio de la reforma tributaria, mañana se votaría y se definiría si se archiva o definitivamente el gobierno tiene posibilidades de sacar adelante su reforma tributaria por 16.3 billones de pesos. Los parlamentarios esta semana están inscribiendo listas a Congreso y por tal motivo están muy ocupados. Vamos a ver qué pasa esta semana. ¡Chao! Edgar Leyton, su despedida. Don Héctor Mario, efectivamente, temas delicados. Además, la BBC suspenderá, bueno, este no es, no es delicado, esta vivienda, suspenderá la negociación de contratos de futuro sobre la acción preferencial de Davivienda, ojo, diferente a Davivienda Group. Y vamos con Canacol. Canacol deslistará sus acciones ordinarias de la Bolsa de Valores de Toronto, dijo la compañía en un comunicado. Recordemos que está en un proceso de ley de insolvencia, ley de quiebras, ley de reorganización, como le quieran llamar. Y obviamente Colombia también está avanzando este proceso. La acción en Colombia continúa suspendida 8:11 de la mañana. Héctor Mario Rodríguez. Listo. Rolando Lozano levantó la mano y nos fuimos. Bueno, esta es una chiva, como llamamos de última hora. AXA Colpatria Seguros de Vida y La Equidad Seguros de Vida adelantan una transacción pues en el negocio de las pólizas de seguro de vida que fue sometida a estudio de la Superintendencia Bancaria y que debe definirse pues a principios del próximo año el negocio entre estas dos aseguradoras de vida. ¿Se puede saber de qué trata? Sí, Negocio de seguros de vida. A ver, que es una integración empresarial, pero no nos ha permitido, pues por la confidencialidad de ese proceso, quién le compra a quién o quién vende a quién. Y si es parcial, total. Listo. Doña Kiara, esa está buena. Esa es buena noticia.
Sí, señor, y cerramos con el comportamiento del dólar este martes, 3.819 pesos en su apertura. Este 2 de diciembre sube 6 pesos con 86 centavos comparándolo con el cierre del lunes. Y así agradecemos también a nuestros analistas que nos acompañaron durante esta emisión, Camilo Ramírez, Andrés Moreno, Daniel Lozano y a nuestro invitado Jorge Rojas Dumit, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianestereo.com.